a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Aunque la filosofía de la doma natural está presente en mayor o menor medida en nuestro manejo diario de los caballos, a veces seguimos percibiéndola como algo lejano o lo asociamos al horsemanship de los cowboys, como en la película El hombre que susurraba a los caballos, dotándola así de una cierta magia o arte. Sin embargo, es ante todo una ciencia que, como parte de la equitación, se adapta constantemente a la actualización de nuestro conocimiento sobre los caballos. Esto, pues, nos permite comunicarnos mejor con ellos y ofrecerles una vida que valga la pena vivir a nuestro lado, o al menos eso es lo que deseamos. Y hoy tenemos el placer de contar con Roger Catalán, un educador equino que representa esta doma natural actualizada. Roger se dedica a la educación y reeducación de caballos, así como a la formación de jinetes, promoviendo una equitación conscientes y respetuosa. A través de su enfoque, busca equilibrar el bienestar del caballo con la efectividad en la comunicación entre jinete y equino, ayudando a construir relaciones más armoniosas y funcionales. Su experiencia abarca desde la doma de potros hasta la resolución de problemas de comportamiento, eso sí, siempre con una metodología basada en el respeto y la comprensión del caballo. En esta charla nos comparte su recorrido, su visión de la equitación y cómo, con la mentalidad y el sistema adecuados, podemos mejorar significativamente nuestra relación con los caballos. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Muy bienvenido, Roger. Es un placer de poder recibirte en el podcast de The Modern Rider para este nuevo episodio y hablar un poco, de todo lo que sabes, pero sobre todo imagino que hablamos de doma natural, así que bienvenido. Muchas gracias, estoy muy contento de poder estar aquí contigo y de tener esta pequeña charla. Para empezar, lo que me resulta lo más, mejor para que la comunidad pueda conocerte un poco y entender un poco de dónde vienes, te quería preguntar si pudieras, presentarte un poco cómo llegaste al mundo de los caballos y cuál fue tu recorrido que te llevó a dedicarte a lo que estás haciendo hoy en día. Vale, pues bueno, me llamo Roger Catalán. Actualmente me dedico a la doma natural, principalmente a la doma de potros y también a la rehabilitación de caballos con problemas de conducta. El cómo empezó con un niño que era hiperactivo, lo que ahora llamamos TDAH, ¿no? En su momento era muy movido y no paraba quieto, no tenía mucha atención con las cosas, pero con los animales siempre me gustaban, ¿no? Era lo que quizá más me centraba. Y una vez mi madre, desesperada, ¿no? Yendo a psicólogos y demás, le dijo, ostras, ¿y por qué no probáis que haga clases de equitación o lo lleváis con caballos y demás? Y realmente pues fue un poquito la solución, ¿no? Porque entonces ese niño que no estaba nunca quieto, que no paraba atención, empezaba a calmarse, a concentrarse, a estar muy tranquilo. Y a raíz de ahí pues empezó un poco la relación que yo tenía con los caballos, ¿no? Y que sigo teniendo. Ya desde bien pequeño siempre me atraían más los caballos que eran como los más incomprendidos, ¿no? O los caballos que la gente no quería montar porque este no para quieto, este siempre te la lía, no sé qué. Yo tenía cierta afinidad con estos caballos y en cierta manera, ¿no? Pues nos entendíamos. Y de ahí pues empecé poco a poco a avanzar dentro del mundo de la equitación hasta que llegó un momento donde todos sabemos que la equitación es un deporte o un hobby caro y en ese momento pues seguir costeando eso era complicado. Entonces dije, vale, si te gusta esto, tienes que pasar de tú tener que pagar para montar a que hagas algo lo suficientemente valioso como para que la gente lo aprecie lo suficiente como para que te paguen a ti. Porque si no, esto se me iba a empezar a acabar y no lo quería, ¿no? Entonces, obviamente, siempre mi equitación fue pues muy básica y muy sencilla en el sentido de costes, porque era lo que podía. Y empecé de esta manera, ¿no?
Y bueno, enseguida que tuve la edad, me saqué el técnico de equitación, empecé a trabajar también en mis inicios como jinete y entrenador de ride. Y a partir de ahí fue escalando un poquito a través de distintas disciplinas, porque siempre me ha gustado pues ser lo más completo posible, ¿no? Y entender un poquito cada vertiente del mundo de la equitación. Con 19 años me fui a trabajar a Escocia con caballos de completo, cosa que siempre me había gustado mucho. Y dije, va, es el momento, así aprenderé inglés, un poco forzado, porque me fui ahí sin nada, con mi inglés de la ESO, de Hello, my name is Roger, pero empecé un poquito así. Luego estuve un año más o menos ahí en Escocia con caballos de completo, donde pude aprender muchas cosas, la verdad. Y luego cuando volví, seguí involucrado trabajando con caballos. Y ya el tema de la doma de potros es algo que siempre me había gustado. Ya había ido domando algún potro por mi cuenta, pero nada serio o nada profesional como es el caso de ahora. Y bueno, la vida fue siguiendo. Al final estuve alrededor de unos cuatro años en un proyecto en Mallorca también, en un sitio que era una escuela de equitación consciente, donde también pues era un proyecto de equitación quizá un poco distinto a lo tradicional, donde los caballos no llevaban hierro, donde los caballos iban descalzos, ¿no? Y se alejaba un poquito de lo que es una escuela de equitación más común, ¿no? Y bueno, al final cuando todo esto terminó, ya decidí volver a casa otra vez, porque al final también echaba de menos, ¿no? El estar en casa. Y entonces fue cuando decidí que era momento de iniciar mi proyecto y esta vez hacer las cosas como yo realmente sentía que debía de hacerlas y cómo se debían de hacer, según mi punto de vista, ¿no? Y entonces es cuando todo el tema de Kinetic Horse nació. Y bueno, desde entonces, pues esto me ha llevado hasta aquí donde estoy. ¿Cuánto tiempo llevas ahora con Kinetic? Pues yo creo que Kinetic Horse empezó a formar por ahí 2000, yo creo que 2018, 2017, más o menos, esa idea. Y entonces, pues justamente fue eso, el momento donde volví de Mallorca, fue cuando decidí, vale, pues ahora sí, ahora voy a empezar a trabajar con las cosas que a mí me gustan, en especial en intentar ayudar a los propietarios a comprender quizá mejor a sus caballos y a cómo los deben de ayudar para solucionar esos pequeños problemas que tenemos en nuestro día a día con los caballos. Y eso es algo que realmente me llena muchísimo, me hace muy feliz. Y luego, aparte, pues de la mano con el tema de iniciar los potros en el mundo de la monta, y luego también de la mano a cuando una vez están montados, que los propietarios entiendan cómo ha sido este proceso y qué tipo de trabajo han de seguir haciendo con ellos para que la cosa siga funcionando de la mejor manera. ¿Y tienes un sistema específico? O sea, ¿cómo describías o cuáles son las bases, digamos, de Kinetic Horse, por ejemplo? Al final es hacer un tipo de equitación que sea respetuoso, que no sea obviamente agresivo. Yo también el concepto del líder no lo contemplo como tal, no me gusta y no lo practico de esta manera de que yo tengo que ser el líder, ¿no? Para que el caballo obedezca y funcione bien, sino que es más entender que somos un binomio, que somos compañeros, que vamos de la mano y que cuando uno tiene un problema, el otro está ahí para ayudar e intentar hacer entender al otro cuál es la mejor manera de buscar una solución, ¿no? Para lograr el resolver el problema, ¿no? Entonces, al final, no hay una manera, yo siempre digo que al final, dentro del mundo de la equitación, metodologías, hoy en día ya está todo inventado. Y yo creo que quien te diga que ha salido hoy con una nueva cosa, seguro que hay alguien en Australia, en la otra punta del mundo, que también lo hace, ¿no? Entonces, esto es más un tema de marketing que no un tema, un tema propio. Pero sí que me gusta, al final yo creo que dentro de mi metodología, pues a lo mejor vas a poder ver cosas de mucha gente, pues de Parelli, de Andy Wood, de Tristan Tucker, de mucha gente que es más conocida y que ya tenemos más reconocido la manera de trabajar. Obviamente, imagino que también habrán cosas de mi cosecha, pero que seguramente, ya te digo, alguien en Japón también lo estará haciendo, ¿no? Entonces, al final es esto, es desarrollar una metodología de trabajo que permita al caballo progresar de una manera adecuada y teniendo unas bases en la etología del caballo. Que el caballo todo el rato esté entendiendo lo que está pasando y que cuando tenemos un conflicto lo solucionamos de la mejor manera. Acaba de mencionar varios nombres que vienen de distintas
épocas, no es la palabra, porque barrilí tampoco es, es, Ujú. es bastante reciente dentro de todo, si comparamos con, no sé, un Genofonte o algo así, ¿no? Pero últimamente estaba mirando un poco, bueno, a nivel personal, bueno, cómo evoluciona la equitación, pero cómo también ha evolucionado y sigue evolucionando el horsemanship, que seguramente que la base es la misma, pero que hay grandes nombres que, claro, que empezaron a abrir puertas en Estados Unidos, pero bueno, en otros países también, que a lo mejor hoy muchos de lo que he podido ver de los alumnos, pues se apartaron un poco de algunas cosas de un método que lleva años, porque algunos, bueno, hoy la ciencia ha evolucionado, sabemos más cosas todavía y que a lo mejor hay cosas que se siguen practicando basadas en métodos de, bueno, de nombres así que otra vez no es para, o sea, porque abrieron un poco el Ujú. camino de una cierta forma, ¿no? Pero que se ha modernizado y creo que esto a veces crea, porque cuando hablamos de horsemanship, tenemos muchas veces en mente estos cowboys y tal y cual. ¿Cómo tú crees que podemos hacer con una forma más moderna, más, esta palabra no existe, pero europana, o para Europea, ese, sí. europea, sí, para que todo el mundo pueda entender de lo que se trata, que lo acabas un poco de explicar, pero cómo podemos ver cuando una cosa está actualizada y otra no, y cómo es algo que podemos integrar dentro de nuestro sistema global de entrenamiento. Bueno, al final yo creo que es un poco de sentido común y también de tener una inquietud por fijarte en las cosas. Y al final yo siempre digo que la gran mayoría de los problemas que hay en el mundo de la equitación se solucionarían si la gente tuviera más inquietud por desvelar por qué las cosas no están funcionando en vez de apoyarse en cosas, ¿no? De esto ha sido así, siempre lo han hecho de esta manera, no, tú tienes que ser no sé qué, tú tienes, vale, yo tengo que ser no sé qué, pero ¿por qué? ¿No? En plan, si la gente se preguntara más el por qué, o si cuando se va a formar con un profesional le preguntaran mucho más por qué esto, por qué lo otro, yo creo que todo iría mejor, porque si alguien no te puede justificar con unos argumentos un por qué, ese método carece un poquito de sustancia, ¿no? Está un poquito vacío. Sí que es cierto que el horsemanship, quizá más antiguo, pues venía un poco más de esto, ¿no? De que yo soy el líder, el caballo tiene que hacer lo que yo le digo, si no le muevo los pies, hago esto, no, bueno, y era muy, en mi posición o en mi punto de vista, es un horsemanship muy agresivo para el caballo, es muy cañero, ¿no? Entonces, como yo no compartía este tipo de cosas, era como, vale, de esto yo qué puedo coger, que es útil para mí, porque luego hay una cosa que es solucionar el problema. Esto lo haces así, el problema se soluciona. A lo mejor sí, pero ¿a coste de qué? ¿No? En plan, yo no quiero tener un caballo que esté medio asustado de mí, que esté anulado, que esté con la cabeza agacha, porque, entonces, como no quiero que el caballo experimente ese tipo de sensaciones, cuando yo hago mi método de doma, voy a buscar otra manera para encontrar que eso fluya de una manera más adecuada para mí. Entonces, al final, yo creo que, o al menos todos los propietarios, o en especial cuando vienen caballos que los traen para hacer una rehabilitación conductual, toda esta gente viene porque no saben qué hacer, pero sí saben que lo que están haciendo no está funcionando, o que lo que están haciendo no les hace sentir bien, o que los profesionales que los están guiando, ellos sienten que por ahí no es. Entonces, al final, es primero de todo tener esa semilla, ¿no? de inquietud y decir, esto no está siendo correcto. Yo no quiero tratar a mi caballo así, o yo no quiero que mi caballo se sienta así cuando lo estoy montando o lo estoy trabajando. Entonces, si hay esa pequeña semilla de inquietud, de querer investigar y querer buscar realmente encontrar una solución de verdad, yo creo que la solución y la situación se va a resolver de manera natural, antes o temprano, pero vas a llegar al sitio donde quieres estar, eso seguro. ¿Y cuáles son los problemas más recurrentes a los cuales te sueles enfrentar? Mira, principalmente partimos de la base de que nosotros, el caballo actualmente vive en un entorno muy desnaturalizado, ¿no? Muy, muy artificial. Y a veces nos olvidamos de que el caballo no está hecho para afrontar estos problemas cotidianos y del día a día al cual nosotros los exponemos, ¿no? Entonces, hace falta hacer una retrospección y
pensar un poco más en idioma caballo o en cerebro caballo y entender que es normal que un caballo se te asuste de una silla que está en una esquina, ¿no? Que se te asuste por unos plásticos, que se te asuste al final por cualquier tipo de estímulo ambiental, porque está en su naturaleza, ¿no? Entonces el tema es comprender un poquito el porqué y intentar buscar una solución lo más lógica posible para el caballo e intentar convencerlo de que eso no va a ser un potencial problema y que eso no le va a costar la vida, ¿no? Pero el principal problema que me encuentro es gente que no puede desarrollar su actividad diaria con su caballo de una manera agradable o funcional, ¿no? Entonces, al final, obviamente, cuando un caballo llega con un problema importante, mi función es desbloquear un poquito ese problema. Y yo siempre digo que es como si te traen una cuerda que está llena de nudos y yo me dedico siempre a deshacer nudos. Pues en esto se me va a dar bien. Entiendo que no lo hagas tú, ¿no? Pero yo me encargo de deshacer este nudo, pero luego tú tienes que tener los conocimientos necesarios para que esta cuerda no se vuelva a anudar, no se Mm. vuelvan a crear nudos, ¿no? Y que seas capaz de prevenir todo esto y cuando veas que se va a crear un nudo, cómo puedes solucionarlo antes de que se cree, ¿no? Por lo tanto, el principal problema es este, ¿no? Mi caballo no puede salir del club solo. Cuando estoy en la pista, cualquier tipo de sonido, cualquier cosa, se me va de cañas y corre y se me asusta. No sube el remolque, ¿no? Cada vez que tengo que hacer un transporte es una movida, un estrés para mí, para el caballo, ¿no? Y así un largo etcétera de problemas cotidianos que tenemos con ellos, que al final la gente lo único que quiere es poder disfrutar de la equitación, no estar sufriendo por su vida, de que si me voy a caer, no me voy a caer, me voy a hacer daño, mi caballo también. Y al final la gente simplemente quiere que su caballo, en gran mayoría, esté tranquilo, que esté relajado y que disfrute de la actividad que nosotros queremos desarrollar con él. Y hablas de, a ver, de caballo que son, o sea, al parecer, como los describes ahora de forma general, que son bastante reactivos, pero te han Uh pasado con caballos más bien apagados. -huh. Sí, al final el caballo que se apaga normalmente es o porque se ha estado intentando comunicar y no ha tenido éxito y al final el caballo decide que ya no hay más comunicación y al final el caballo se anula y se va como apagando, apagando, apagando. Ese es el principal problema. O que tiene algún tipo de incapacidad física que no le permite desarrollar la actividad que nosotros queremos hacer. Entonces hay caballos que se ponen defensivos, que crean recursos defensivos y otros anulativos, que se empiezan a parar, a parar, a parar y que al final el caballo no funciona. Eso ocurre mucho con caballos de escuela, de estos que pobrecitos van arrastrando los pies, que no pueden más, que los ves que tienen la mirada ida y son caballos que se han ido anulando todo el rato porque las interacciones que han ido teniendo con las personas que los han ido montando no han tenido mucho sentido, por no decirte ninguno, porque es gente que está aprendiendo, que rebota en el dorso, que tira de las riendas, que da con las ayudas. Y al final el caballo lo único que hace es al final desconectarse de todo eso y entrar en un mood automático. Entonces, cuando tú entras en este estado es complicado tener un caballo alegre, colaborativo, que esté vivo, que quiera trabajar. Entonces, normalmente los problemas de este estilo vienen por ahí, o por una mala comunicación caballo-persona, persona-caballo, o por un problema físico que le impide al caballo desenvolupar la actividad que queremos hacer con él, ¿vale? O las dos cosas juntas, ¿eh? Porque muchas veces también está de la mano. ¿Y cuál es el caso o los casos más complicados que has conocido? Esto es delicado porque hay mucha gente a veces me pregunta, ¿ha habido algún caballo que no hayas podido domar o hay algún caballo que no hayas podido rehabilitar? Y la cosa realmente es que sí, ¿vale? En el sentido de que a veces hay caballos que se han maltratado tanto que si tú quieres un bienestar para ese caballo, realmente lo que tienes que hacer es no montarlo más, porque ya te lo has cargado. Y esto, esto es así. Entonces nosotros como personas tenemos la idea de que lo podemos arreglar todo, de que todo se puede solucionar, y a veces las cosas no se pueden arreglar. Yo si me cargo un jarrón, lo puedo pegar a trocitos, pero va a quedar pegado, ¿vale? No va a quedar como estaba antes. Entonces, por eso la mejor prevención es ya subir los caballos jóvenes de una manera más correcta, ¿no? A veces sí que es cierto, o a veces tengo que decir la gente que me trae un caballo, no es muy a menudo, pero a veces me pasa. No es para ti este caballo. No sigas intentando esto porque no es para ti ahora, ni dentro de 2 años, ni dentro de 3. Entonces, a veces hay rehabilitaciones que no son viables porque el nivel del propietario y lo que quiere el caballo no hace match con la realidad del caballo y lo que el caballo va a ser.
o que la inversión de dinero y tiempo va a ser muy desmesurada y al final, incluso así, va a ser un caballo que va a tener que hacer una equitación muy, muy adaptada a su problemática, ¿no? Cosa que no es lo que quiere el propietario. Entonces, la realidad es que hay caballos que son muy, muy reactivos, que son caballos que tienen reacciones muy fuertes, también depende de razas, depende de experiencias de vida. Y sí que es cierto que hay caballos que son muy delicados y sí que son caballos que si a lo mejor se trabajan, pues a lo mejor yo los podré montar y los podré sacar afuera o los podré hacer algo, pero porque desde el momento en que lo coges, la comunicación es precisa, exacta, súper metódica y está todo en su sitio. En el momento que algo se descuadra, el caballo no es capaz de autogestionarse bien y ¡pum! Y ahí es donde sale el problema. Entonces es más de la mano de que haga match la necesidad del caballo con la del propietario. Dicho esto, sí que es verdad y es algo que me hace muy feliz, que normalmente tengo la suerte de que los clientes que vienen entienden que cuando traen un caballo no es te traigo un caballo, tú lo arreglas y me lo devuelves arreglado y yo sigo haciendo lo que hacía, sino que la gente entiende que su nivel equitacional va a tener que mejorar, van a tener que aprender cosas, se van a tener que formar en el pie a tierra, se van a tener que formar en una monta menos lesiva, etcétera, etcétera. Y entonces ellos entienden que no es que el caballo haga todo el recorrido hasta ellos, sino que se tienen que encontrar en un punto medio para que la cosa funcione. Y la verdad que normalmente es así, pero cuando esto no ocurre, entonces sí que podríamos hablar de que hay caballos que no son rehabilitables o que no se pueden domar. Pero principalmente el problema es cuando un caballo se empieza de una manera incorrecta y se intenta y se intenta y se intenta, la gente se pega y tal y pum. Entonces estos caballos cuando crean cierto trauma es muy muy complicado de solucionar. Hace tiempo, por ejemplo, trabajé con una yeguita árabe que tú la veías y decías, no parece que sea un caballo súper complicado o que tenga un potencial físico para ser un destroyer, pero era una yeguita que la habían iniciado muy mal, era muy reactiva con su ojo derecho, tenía mucha diferencia ocular entre un ojo y el otro, y cuando veía algo en una altura superior y por el ojo derecho, salía corriendo, era capaz de gestionarse. Y eso era fruto de que la montaron prematuramente, sin ella estar preparada, y ya creó un poquito ese vicio de hacer eso. Y me costó muchísimo que ella no lo hiciera. Pero era una yegua que no era tampoco segura para la propietaria que tenía, porque estabas montando, podías estar montando media hora, tres cuartos, se te salía un estribo por lo que sea, hacía un ruido, la yegua se tensaba, tú movías un codo, te veía el codo y salía corriendo. Y te matabas, ¿eh? O sea, en plan, te tenías que tirar porque no era capaz de gestionarse. Entonces, en esos casos, a nivel de riesgo beneficio, decir, qué me juego y qué tengo a favor si dejo este caballo realmente ya en paz y lo dejo en un campo y lo dejo que viva una vida que no ha tenido hasta ahora, pues en mi opinión, en ese momento fue recomendar eso, porque al final sí que es una yegua que yo la podía montar, que si hubiera estado trabajando mucho durante un tiempo prolongado hubiera mejorado, pero la inversión en cuanto a tiempo y dinero por parte del propietario y por parte de todo el mundo era muy, muy grande y al final tampoco hubiera sido una yegua para esa clienta, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay veces que hay caballos que desgraciadamente lo mejor que podemos hacer con ellos es respetarlos y dejarlos ser caballos y ya está. Y entonces todo esto, toda esta filosofía, ¿tú crees que es compatible con una vida deportiva? Porque hablas de la forma de montar también y tal y cual. Y seguramente que hay personas que van a escuchar eso y que van a decir, ya, pero yo, o sea, tengo que hacer, o sea, tengo, mañana tengo la competición X. ¿Es Mm. compatible? Bueno, el tengo que hacer o no tengo que hacer es una decisión que tú coges, porque Mm. nadie te obliga, tú te embarcas en un camino y ya está. Sí que es cierto que si hablamos de deporte de alto rendimiento, te diría que a nivel bienestar, pues no es correcto, pero tampoco es correcto a nivel humano, es decir, hacer una maratón a nivel físico, pues no es muy recomendable. Pero claro, la diferencia es que nosotros lo decidimos y tú solito te pones a correr y es tu problema. Pero al caballo al final, de una mejor manera o de una peor, lo estás llevando tú por ese camino. Entonces, al final, ya a nivel científico, que es lo que comentabas antes, ya vemos que un caballo que está haciendo ciertos ejercicios está mostrando señales de estrés, está mostrando señales de dolor y un mil, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel alta competición,
lograr tener un bienestar 100% y que el caballo haga las cosas 100% bien y a gusto es muy complicado. Pero lo que sí que es seguro es que se puede mejorar y se puede avanzar hacia este punto de un caballo que esté 100% de bienestar. Entonces, a lo mejor el 100% no lo logramos, pero ya que lo vais a hacer igual, al menos intentemos hacerlo de una manera lo más correcta posible y lo menos lesiva para el caballo posible. Y al final también la gente entiende que cuando se hace así, pues los resultados llegan antes, llegan de mejor manera, la vida deportiva del caballo también se alarga. Entonces, al final también son por intereses, no nos vamos a engañar, porque la gente dice, ostras, si lo hago así, el caballo rinde mejor, yo gano, tal. Entonces, aunque sea por intereses, pero hemos de intentar mirar de hacerlo de la mejor manera posible para que estos caballos no saquen tantos problemas a nivel psicológico y a nivel físico por culpa de la alta competición. Mm. Y se ve cada vez más en altos niveles. Bueno, o sea, en España tenemos de lo que se enseñan, ¿no? Porque imagino que hay otros que lo hacen por su cuenta, pero que llaman a gente para, bueno, trabajar un poco más todo esta base con la doma natural y tal y cual. Entonces, bueno, por lo menos algo es algo, ¿no? Claro, no, y al final también es esto, y actualmente también ayudo a ciertos binomios y a ciertos caballos que están en alta competición, y al final, pues yo que sé, problemas de que el caballo cuando hago una reprise o cuando estoy haciendo el recorrido de salto va muy caliente, corre, se escapa, tal, vale, pues ¿por qué está pasando esto, no? Y al final, el introducir la doma natural intentar solucionar estos problemillas no va reñido con el hecho de seguir compitiendo. Y es muy importante, es algo que me alegra mucho, que cada vez más profesionales del alto rendimiento están acudiendo a profesionales como yo o similares para intentar que el caballo sepa afrontar estas pruebas de la mejor manera posible. Y al final está demostrado que se puede mejorar y lo podemos hacer mejor, el caballo va a estar más feliz, tú vas a rendir también mejor y en general el binomio va a funcionar de una mejor manera. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mundo de la equitación, aunque hay muchas cosas que aún están mal, podríamos decir, o que podríamos hacer mejor, y yo siempre intento pensar en positivo, porque si nos fijamos en cómo se hacían las cosas hace 20 años o hace 30 años, ostras, tenemos un cambio muy guay, muy, muy grande, ¿no? Y yo creo que dentro de 20 años, pues aún será más. Esto también va de la mano de que las federaciones cambien reglamentos, porque al final, si yo para hacer según qué cosas estoy obligado a llevar dichas embocaduras o un filete bocado, no sé qué, bueno, a lo mejor podría cada uno llevar lo que quisiera, así puedes afrontar la prueba igual, ¿no? Entonces, eso es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero yo creo que el gran cambio que también está empezando a llegar en algunos países es el tema de las federaciones y de las normativas que ponen en cuanto al reglamento en la alta competición. Entonces, cuando esto realmente empiece a cambiar, yo creo que es cuando se va a ver el cambio verdadero. Sí, se ve cada vez más. O sea, este año he visto con muchas noticias en Dinamarca que están cambiando mucho, Ujú. en Inglaterra. Entonces, eso tarde o temprano llegará por aquí también, está claro. Exacto, es algo que yo creo que es inevitable, porque cada vez como sociedad ecuestre hay más inquietud para estas cosas, ¿no? Y hay más gente que alza la voz, hay más gente hoy en día también con las redes sociales, pues esto es una gran ayuda, es una plataforma genial para mostrar que las cosas se pueden hacer de una manera distinta e incluso que tienen más valor, porque para mí alguien que pueda hacer una reprise San Jorge, por decirte algo, sin nada, o con un beatless, para mí tiene más mérito que alguien que no lo lleva. Es mi opinión, ¿no? Pero al final, tanto por una cosa o por la otra, yo creo que al final deberíamos ser libres de llevar lo que queramos en cuanto queramos. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco estas cosas irán cambiando y las federaciones se van a poner las pilas también. Hablas del beatless, que está claro que también abren cada vez más. Bueno, sé que por ejemplo en Francia, en salto, bueno, en doma a lo mejor también hay como pruebas aparte que para la gente que quieran montar así y demás. Pero a la vez en el debate hay el hecho de que a veces que es una herramienta como una otra, entre comillas, y que Ujú, puede generar también daños si está mal utilizada. Entonces siempre en el debate hay de decir, o sea, al final se trata de nosotros como montamos, más bien que de herramientas. ujú.
100%. Al final, cualquier cosa que tú utilices con un caballo puede ser lesivo o no serlo tanto. Al igual que el tipo de monta, si tú haces una monta muy restrictiva para el caballo de movimientos, pues esto va a ser más lesivo que no que el caballo en ciertas fases del entrenamiento sea capaz de ir relajado, ir con soltura, elástico y luego en algún ejercicio pues compactarlo más, luego volver a dejarlo. Esto es mucho más beneficioso que no entrar en la pista con el caballo ya encapotado y cogido y entra así, sale así, se pasa toda la hora o los 45 minutos recogido de esa manera, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Entonces, sí, al final es como lo usemos y punto, no tiene tampoco vuelta de hoja. Con el Billes, pues yo que sé, hay gente que también lleva Hackemores con mucha palanca, que no los llevan bien ajustados y eso ya te digo yo que es un incordio también para el caballo, aunque no lleve el hierro en la boca. Entonces, obviamente, pues claro, todo mal utilizado tiene su problema. Mm. ¿Tú qué encuentras en esta forma de montar, incluso si, sin nada? Yo encuentro que en general, o es lo que yo siempre cuento a la gente, y para ponerte un ejemplo, yo siempre hablo de lo que yo hago porque lo que hacen los demás tampoco lo sé Ujú. cómo lo hacen, ¿no? Y solo me puedo basar en mi experiencia. Pero te diría que el 100% o voy a decir el 98% de los caballos que yo hago, tanto que domo como que rehabilito, todos los monto siempre sin hierros. Los monto con un sistema Bitles. Y todos funcionan. El mito este de, no, es que este caballo, si no le pones un hierro, es incontrolable y no lo vas a poder parar. Estos son más películas nuestras que nos hacemos que no. Y lo digo en propiedad en el sentido porque yo me monto en ellos y lo hago cada día y no solo lo puedo debatir a nivel con palabras, sino lo puedo debatir con faena, ¿no? Entonces, a mí, a nivel amateur o a nivel usuario promedio que tiene su caballo, que le gusta ir a la montaña, que le gusta disfrutar de su caballo y que su caballo esté bien y esté a gusto, yo recomendaría siempre el Bitles, porque no nos hace falta más. Y con un Bitles tú puedes enseñar al caballo a llevar un contacto, que vaya en la mano, que trabaje de una manera correcta, incluso hacer ejercicios de doma completos. Pero el Bitles, como no tienes el factor de crear ese dolor y esa molestia, te permite menos hacer pasar el caballo por el aro que no quiere pasar. Entonces, hay veces que si tú vas con un Bitles y no haces las cosas como tocan, o no sabes enseñar al caballo a hacerlas, pues no, el caballo no es capaz de hacerlas. Y punto. En cambio, cuando tú tienes pues ciertas embocaduras en la boca del caballo, el caballo más o menos las acaba haciendo. El problema es que las hace mal y a nivel biomecánico eso tiene unas consecuencias, ¿no? Y unas dolencias que luego en un futuro o en un presente va a achacar. Pero yo tampoco soy un talibán del Beatles, en el sentido que quien se meta en cualquier sitio donde hayan cosas mías, me vais a poder ver que monto a caballos con filetes también y no pasa nada. Es decir, el tema es saber utilizar cada cosa de una manera adecuada. Pero para nada soy un talibán del Beatles, ni mucho menos. ¿Eh? O sea, en este sentido, creo que el mundo de la equitación no es blanco o negro, sino que tiene un matiz de grises enormes y a veces me vas a ver que hay algún caballo que con el Bitles no acaba de entender según qué cosa y a lo mejor me ayudo puntualmente de ponerle un filete y el caballo luego acaba entendiendo y luego vuelvo al Bitles, ya lo ha entendido mejor y luego seguimos con el Bitles y podemos ir jugando un poquito con eso. Al final es ir encontrando la manera para llegar al punto que deseamos, ¿no? Pero siempre respetando pues ese bienestar y la salud tanto física como psicológica del caballo. ¿Y tú dirías que la mayoría de los problemas de un caballo ya adultos, entre comillas, viene de su doma de potro? La la gran parte sí, porque el problema es que normalmente los potros se doman. El tema está que llevamos mucho tiempo domando caballos y esto va a seguir pasando siempre. Y tú a un caballo, si lo coges, le das cuerda una hora, luego le metes una silla, le sigues dando cuerda, luego coges a alguien, lo metes encima en un picadero redondo y corre, el caballo va a ir para adelante, porque no le va a quedar otra. Y si se bota, pues si hay alguien encima que se aguanta, llegará un momento que se terminará de botar, porque no podrá más, seguirá para adelante y más o menos el caballo tirará, ¿vale? Entonces, esto sobre todo pasa pues, en grandes ganaderías o sitios donde se toman caballos así en masa y venga, pim, 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 uno fuera, 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 fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras con caballos que a lo mejor tienen 10 años, que tienen problemas de reactividad, que tienen problemas de que no entienden las cosas, de que no son seguros, de que realmente tienen una muy mala asociación con la monta. Y es un caballo que, bueno,
Funcional, sí, más o menos funcional, pero porque le tienes que poner un bocado grande para taparlo en según qué situaciones, porque se escapa por todo. Mil y una cosas que son frutos de que el caballo ha tenido un proceso de doma en el cual no ha estado entendiendo lo que le ha pasado y cuando se ha parado a preguntar qué es lo que estaba pasando, no le han dejado y venga, tira, 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 tira para adelante. Entonces, al final, está demostradísimo que el caballo también acaba funcionando y va para adelante. El tema es el cómo o el qué significa para el caballo esa actividad. Y esa es la diferencia. Entonces, hay una gran diferencia con los potros que se hacen con un poquito más de cariño, teniendo en cuenta que el caballo entienda lo que le está pasando. Lo que sé, en las primeras montas, a veces lo veo, ¿no? En redes sociales y ponen segunda monta de, yo qué sé, de sevillano, ¿vale? Y lo ves trotando, galopando y ha cogido en la mano y ha encapotado y a la cuerda galopando. Y dices, claro, ostras, mis caballos en la segunda monta no les puedo pedir ni trote, porque aún no están preparados para que yo se lo pida y troten sin tensión, sin miedo o sin tener esa posibilidad de decir el caballo se me va a botar. Para mí, ya que el caballo llega al punto de escaparse, correr o botarse, ya está siendo una señal de que ya te estás saltando 4 o 5 alarmas que te está diciendo antes y el caballo ha llegado al punto límite y se está defendiendo. Entonces, en mi opinión, nunca deberíamos de llegar a ese punto. Que incluso haciendo las cosas bien, cuando tú vas cruzando estas líneas, que nunca has estado ahí, siempre hay esa incógnita de, es un animal, a lo mejor puede tener una reacción más fuerte y se te puede terminar botando, pero previamente ya hay esa conciencia tuya de decir, vale, voy a hacerlo todo paso a paso y cuando vea que el caballo acepta esto, voy a dar otro paso. Lo acepta, voy a dar otro paso. Y así es como se consigue que al final tú acabes tomando un potro y que el caballo cada vez que las primeras veces que hace trote lo haga bien, unos trotitos, pues paramos, venga, un poquito más, venga, ahora media vuelta, ahora una, tal. Y al final del caballo, el trote no significa una cosa súper grande o importante para él, porque lo ha hecho muy progresivo. Lo mismo con el galope, tal. ¿Qué pasa? Que si lo hacemos de esta manera, a los 2 meses tienes un caballo que está encantado. Le pides trote, pues trota. Le pides galope, pues galope. No, pero no son caballos que tienden a correr o que tienden a desregularizarse. Otra cosa que también hacemos, que podríamos hacer mejor, es el hecho de que normalmente el 80% de los caballos, si no tienen a alguien que los está montando a cada tranco y los está pautando a cada tranco, no saben estabilizarse, no saben ir. O sea, tú les pides trote, sueltas la rienda y el caballo se pondría a galopar o empezaría a zigzaguear o no tendría una coherencia, por ejemplo, dentro de la pista. Y a mí me gusta ver más el enfoque de decir, yo quiero que el caballo le pida trote, soltar las riendas y que el caballo trote estable por el exterior o que él vaya haciendo los dibujos que quiera dentro de la pista, pero que sea capaz de mantenerse ahí por sí mismo. Lo mismo con el galope. Entonces eso me permite tener un caballo que está estable, que psicológicamente no tiene ningún tipo de estrés o de ansiedad a la hora de que yo le pida las cosas. Y cuando eso ocurre, yo ya puedo empezar a pedirle cosas un poquito más técnicas, un poquito más exigentes, porque eso no va a suponer un problema. El problema es que a veces nos saltamos todos estos pasos y ya vamos a querer tener el caballo bonito, que vaya en la mano, que haga esto, que galope corto. Claro, pero es que a lo mejor no se puede aguantar el caballo porque es muy joven y a lo mejor tiene 3 años y medio y no tiene el cuerpo para aguantarse en ese galope tan corto. Pero claro, lo cojo, lo aprieto, pongo espuelas, me pongo una fusta, lo recojo y venga, y que lo haga. Para mí no es la manera. Y al final no es solo que sea para mí, sino que al final los caballos nos lo demuestran y si utilizamos la ciencia lo vemos, porque vemos expresiones faciales, cómo mueve la cola, cómo pone los labios, los tics que tiene, mil y una cosas, ¿no? Entonces al final eso ocurre porque o no vemos o no queremos ver las señales que el caballo nos dice. Y punto. Y al Mm. final vamos haciendo uno tras otro y nos da igual. En el caso nuestro también muchas veces viene con los caballos jóvenes porque se tienen que vender. Y si tú lo tienes que vender con 3 años y medio, pues venga, se monta rápido, pim, 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 viene alguien a verlo, no sé si ya va montado, venga, fuera, ya está. Y como luego va a ser problema de otro, pues a mí me da igual si realmente le hago un daño psicológico al caballo, porque como no va a ser mi problema, pues me da igual, ¿no? Y eso es algo que también se ve mucho. Mm. Sí, es cierto, al final eso es como el sistema actual que también debería de evolucionar en otro sentido, pero también, a ver, ojalá, porque el público está cada vez más educado en este sentido y a ver si dejará pasar, bueno, caballos jóvenes que estén en una etapa donde no tendrían que estar o estar de otra forma. A ver qué tal.
Esto también, Mm, esto también, perdona que te corte. no, no. Claro, si por ejemplo ya tenemos pruebas a nivel de competición que ya son con caballos de 4 años, ¿no? Claro, si tú tienes que salir a competir y tener el caballo bien a los 4 años, eso significa que a los tres, o los tres y poco, ya lo tienes que estar montando. Y que va a ser empezar a montarlo y prácticamente no darle un respiro, porque pam, 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 tiene que llegar y a los 4 tiene que estar performando como un caballo hecho y derecho. Y ya está claro que a nivel de formación física el caballo no está listo para hacer según qué cosas y luego psicológicamente, pues tampoco. Y cada caballo tiene su proceso, al igual que las personas. Hay caballos que con 3 años y medio son súper maduros y tienen una capacidad de concentración muy grande y son muy estables y son muy pausados. Y otros que son unos pollitos aún, que es que se despistan por todo, están en las nubes, no están por la faena. Entonces, cada caballo tiene su proceso madurativo y eso yo creo que también se tendría que dejar respetar, pero claro, si también pues la gente que le gusta la competición o que quiere competir pues ya tiene un poco esa línea de los 4 años para empezar con el caballo, pues claro, pues entonces los tienen que empezar antes. Si a lo mejor a los 4 se empezar a los 5, pues ya te comes un año, ¿no? Que dejas que el caballo se termine de hacer y a lo mejor muchos problemas también se evitarían, ¿no? Pero bueno, eso también son ideas mías que a lo mejor no, a lo mejor no son correctas, pero es como pienso yo. Bueno, pero creo que muchos lo comparten. O sea, ya hay varias personas en el podcast que lo han compartido, ¿eh? De siempre dejar un poco más de tiempo a los caballos y si no está listo para competir, o sea, gente también de deporte. Si no está listo para competir a los 4, pues se espera y se le da su tiempo, y si no a los 5 a los 6, y si no a los Eh, 6 a los 7. He de decir que por suerte encuentro gente que también lo hace, que decían, no, mira, quería sacarlo a los 4, pero veo que no. Y ya no pasa nada, y lo sacaré a los 5 y ya está. Y eso creo que está genial también, que por parte de los propietarios pues lo sepan ver y sepan reajustar la expectativa que había. Sí, sí, no, no, está claro en este sentido. Y está bien decirlo porque a veces una persona que no esté dentro del deporte, como vemos tantas cosas también un poco, y más todavía últimamente, ¿no? Que es fácil hacerse una idea muy negativa del deporte, del alto nivel y tal, cuando al final hay muchas cosas que no vemos porque no están en las redes y tal, y que hay ese tipo de comportamiento, o sea, de decisiones de decir, no, este caballo no sale, no se ve porque no está en su tiempo, le dejamos tiempo. Entonces está bien de tener como también una mirada de alguien que esté también en el terreno para poder compartirlo, ¿no? Y de hecho, pues hablas, y es súper importante, de toda la psicología del caballo, pero también hablaste mucho al final de la psicología humana, ¿no? De cómo uno debería o idealmente estaría bien que vea un poco las cosas. ¿Cuál sería entonces una cosa que nosotros estaría bien que trabajemos un poco para poder ayudar en este proceso y mejorar nuestra comunicación con los caballos? Mira, principalmente lo que me encuentro mucho es que la gran mayoría de gente tiene muy poca formación sobre el pie a tierra. Y tenemos muy claro que el pie a tierra desde siempre era yo me quedo quieto, le doy cuerda al caballo para que el caballo gaste energía y así luego pues no se me bote o esté más cansado y no tener tantos problemas. Y el pie a tierra está muy alejado de simplemente ser un momento donde yo dejo correr un caballo en círculos en una pista para que se canse, ¿no? Entonces, cuando realmente encuentras gente que empieza, o me encuentro sobre todo la gente que trae los potros a domar, cuando los recogen y primero no es solo te montas, es no, tienes que aprender a hacer un pie a tierra adaptado a tu caballo, porque esto es la antesala a la monta y sin uno no tienes el otro, y más con caballos jóvenes, porque el pie a tierra te sirve de regularizador del caballo para que psicológicamente se estabilice, para que también tenga la oportunidad de moverse con soltura, con fluidez, con equilibrio. Una de las cosas que me encuentro siempre es que cuando vienen caballos que tienen problemas, les das cuerda, no saben moverse. O corren o frenan, pero no saben mantener un trote relajado, no saben estirar un perfil superior por sí mismos. Les pides galope y corren a más no poder, no saben galopar pausados. ¿Por qué? Porque siempre han tenido a alguien condicionando eso, ¿no? Y montados, algunos lo llegan a hacer, pero porque están a cada tranco montados. Si el caballo realmente lo soltaras y lo dejaras, pues no lo sabría hacer. Entonces, el pie a tierra es como el estudiar antes de un examen. Si yo tengo un examen y no estudio, si voy al examen voy a catear, 100%. Ahora, si yo en casa estudio todo y tal, el día que llega la prueba, que es la monta, yo tendré todos esos conocimientos y sabré cómo reaccionar en cada momento
me van a montar y no voy a tener ningún problema. Ese es el principal problema que tienen los caballos, ¿no? Que tienen muy poca base de pie a tierra porque las personas o no se han interesado o no han sabido cómo desarrollarlo de una manera adecuada, más allá que me pongo en la pista y hago que el caballo corra. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el problema que tienen los caballos acaba siendo como la punta del iceberg, ¿no? Y te los traen por un problema en concreto. Pero debajo de esta agua hay todo un problema de base que es el que se tiene que solucionar para que esta punta del iceberg, este problema, casi casi a veces se soluciona por sí mismo, a nivel de consecuencia de que todo lo otro se arregla, ¿no? Entonces, yo te diría que lo que más beneficio haría, obviamente, el tema de crear una conciencia a la hora de montar, de saber muy bien por qué hacemos una cosa, por qué otra, practicar una monta que no sea lesiva, etcétera, etcétera, es muy útil, ¿no? Pero con un buen pie a tierra y una buena base de un pie a tierra se solucionarían muchos, muchos problemas de los que tenemos después con los caballos a la hora de montarlos. Sí, al final también creo que es una forma de verlo, ¿no? Hace poco compartía en las redes porque veía mucho que se ve la doma natural como una disciplina. No, yo hago Ujú. doma natural con mi caballo. Muy bien, como si alguien dice yo hago salto. Bueno, sí, pero Claro, no tiene nada que ver. Entonces creo que es una forma de conceptualizar la doma natural de otra forma, que no es una claro. disciplina, sino algo que puede ser además divertido, ¿no? Y, Sí, que está en todo. Y al final, un caballo va a necesitar moverse bien por sí mismo y ser responsable de sí mismo, hagas lo que hagas, tanto si haces doma, como si haces salto, como si haces western, lo que sea, o sea lo que sea, lo que a ti te guste hacer, esas bases deberían de ser para todos y a partir de ahí, pues tú construyes la casa en la forma que tú quieras después, ujú, pero esa base, esos cimientos deberían de estar para todos. totalmente. Estamos llegando al final de esta entrevista, entonces te voy a hacer las preguntas que suelo hacer a cada invitado. La primera es si te gustaría compartir un mensaje con la comunidad ecuestre. Un mensaje, Hmm, complicado, ¿eh? Solo en un mensaje. Em, yo invitaría a la gente a reflexionar más la próxima vez que vayan a trabajar, a montar o a ver su caballo, en si realmente creen que su caballo es feliz con la vida que tiene. Si vive en un sitio adecuado, si se está montando de una manera adecuada, si tiene compañía de otros equinos o no tiene, qué está comiendo, que no, al final lo que tú comentabas de la doma natural engloba absolutamente todo, ¿no? Un interés en general porque el caballo esté lo mejor posible, o eso es lo que yo quiero pensar o la manera en la que yo lo entiendo. Pero haría esa reflexión, ¿no? De decir, vale, voy a ver a mi caballo, lo monto y demás, me fijo en todos estos conocimientos que tengo o que puedo llegar a tener hoy en día con internet, cualquier cosa es muy sencillo, y realmente valorar si mi caballo realmente está pasando un buen momento o no cuando lo voy a ver. Yo siempre digo que si cuando vas a ver tu caballo, para él es el mejor momento del día, vas bien. Si tú cuando vas a ver tu caballo haces cosas o desarrollas actividades que se ve que el caballo no está pasando su mejor momento, entonces has de cambiar cosas. O si vas a ver tu caballo y no te viene a ver y se va, no se deja coger, cosas de este estilo, plantéate qué es lo que está pasando en vuestra relación día a día para que él te asocie con algo que cuando lo vas a coger diga que no, que prefiere quedarse ahí, ¿no? Porque al final está demostrado que cuando el caballo se lo pasa bien y la actividad que desarrollas con él es correcta, el caballo está encantado de salir, es el primero que quiere salir, que tiene interés, que está vivo y quiere, ¿no? Esa interacción. Pero cuando no es así, pues no es el caso. ¿Hay alguien a quien te gustaría escuchar en un futuro episodio del podcast? Esto, mira, no sé si lo habéis traído, creo que no, pero Tristan Tucker Ya lo un he hombre... entrevistado. ¿Lo has entrevistado? Sí, sí. Sí, qué guay. Pero Pues súper bien, uno de mis mejores entrevistas, sí. Muy es interesante. muy top. Tristan me gusta mucho. Mm, Pues no sabría bien qué decirte. Al final, yo también daría oportunidad a gente que no fuera quizá tan conocida o que no fuera tan relevante ya, porque sí que es cierto que lo voy viendo cada vez más, que hay mucha gente joven que empieza ya a subir y suben de una muy buena manera. Entonces, yo te animaría a esto, a encontrar a alguien que fuera quizá joven, que esté empezando en este camino y que te explique un poco el por qué ella ha decidido desde tan pequeño, desde tan temprana ujú. edad, ir un poco por esta filosofía.
¿Hay algún recurso o libro que te gustaría recomendar? A ver, y yo siempre digo que a veces me lo preguntan mucho y si decimos de base, yo creo que cualquier libro de Lucy Rees, esto es tipiquísimo, es interesante leértelo, 100%, por saber cómo son los caballos, cómo se gestionan, cómo piensan, lo que es un caballo. No te diría un libro en concreto, te diría que si hay alguien aquí que está escuchando que no conoce o no ha leído algún libro de Lucy Rees, que coja y que lo busque y se lo compre y que de ahí empieza todo. Luego ya, a lo mejor, como todo, ¿no? Te gustará más o menos o lo que sea, pero de base es como la Biblia un poquito, lo esencial que todo el mundo debería de conocer y es lo que siempre digo. Totalmente. No, ha sido recomendado varias veces y es verdad que es un imprescindible, ¿no? Última pregunta, no sé si lo sabes, pero también el podcast tiene su playlist en Spotify de las músicas y canciones favoritas de los invitados y te Vale. quería preguntar si te gustaría añadir una. Una canción favorita, es complicado. Os diría la canción de Candy de Paolo Nutini, Vale, cantante que me gusta mucho, escocés, la recomiendo. genial, pues ahí estará. Pues nada, muchísimas gracias por esta charla muy interesante que espero que resuene para muchos. Y nada, te deseo lo mejor, que sigas en este camino y sigas ayudando a ayudar, bueno, caballos y binomios a encontrar, bueno, mejor comunicación y que todo el mundo pueda disfrutar. Muchas gracias a ti por darme voz durante este ratito. Y así concluimos el episodio de hoy. Si os ha gustado, os animo a seguir a Roger y descubrir más sobre su enfoque en la educación equina. Podéis encontrarlo en su web, en kinetichorse.com y en sus redes sociales, donde comparte contenido sobre doma, reeducación y comunicación con los caballos. Como siempre, toda la información y enlaces mencionados en el podcast están accesibles en las notas del episodio. Gracias a todos los que se toman el tiempo de dejar una nota, un comentario o compartir el podcast. Literalmente sois el motor de este programa, ya que estos gestos sencillos contribuyen directamente a aumentar su visibilidad y sobre todo a resaltar el gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.